Yo asocio mucho el ayuno prolongado a un cambio en tu vida, un cambio profundo, ¿no? Un cambio de, no sé, un cambio profesional, un cambio personal. Más allá de los beneficios de salud, es una terapia transformadora que acompaña al cambio. Dejar de comer voluntariamente un tiempo y potenciar nuestro cerebro. ¿Vamos a sufrir hambre, vamos a pasarlo mal haciendo un ayuno prolongado? Hay que recordar que el ser humano está diseñado en su ADN para vivir periodos de carencias mucho más largos. Antiguamente, cuando nosotros íbamos a cazar por escasez de comida, normalmente íbamos a cazar en un estado de ayuno. ¿Qué pasa cuando ayunamos? El cerebro fabrica nuevas neuronas que nos hacen más potente y eso lo tenemos grabado en nuestra ADN. Neuronas de mayor calidad debido a que ya no se nutre de nuestra glucosa, de nuestra reserva de glucosa, y se nutre por un aporte de cuerpos cetónicos. Nuestro cerebro es un verdadero adicto a la glucosa. El órgano que más energía consume, el cerebro. Por supuesto, una vez que ha consumido la reserva de glucosa en nuestros músculos, una vez que ha ido a rascar lo que tenía Tiene que en el cambiar hígado, todo el metabolismo para poder obtener energía, ¿no? efectivamente, y esa es la magia del ayuno, no solo en España, de forma general Estamos en Europa. sobrealimentados. Sobrealimentado. Nos sobrealimento y acabamos Sí. acumulando grasa y grasa visceral, que es la que acaba destrozando nuestro sistema hormonal y metabólico. Totalmente. Y es la que acaba generando pues, la mayor cantidad de factores de riesgo Pero, cardiovascular. o sea, la mayoría de los casos de diabetes tipo 2 a día de hoy se deberían de solucionar con un ayuno prolongado. Esto es como un reset total de no solo nuestro metabolismo físico, sino también para potenciar nuestra mente, ¿no? Reconectar con uno mismo, trabajar su flexibilidad metabólica y volver a recuperar ese poder. Y el ayuno te permite volver a recuperar ese poder, es decir, a partir de ahora yo me planteo otra vida porque he conectado. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast del Doctor Rojas. Hola Damián, ¿qué tal? Encantado de tenerte por aquí. Mucho gusto, Aurelio. Es un Encantado placer. igualmente. Tú sabes que este es un podcast en el que nos encanta cuidar la salud, nos encanta comer bien, nos encanta hacer ejercicio y nos encanta pues también suplementarnos a veces porque sabemos que con eso pues no es suficiente. Entonces siempre que nos vamos a suplementar, pues como buscamos la calidad y los mejores suplementos, los más biodisponibles, los que mejores beneficios puedan tener para nuestro cuerpo, pues utilizamos Cobolabs, que patrocina este podcast. Y en este caso creo que tú no nos vas a hablar tanto de comer bien, sino que nos vas a hablar de no comer. Vienes a hablarnos del ayuno, ¿no? Sí, bueno, vengo a hablaros del ayuno prolongado, pero fíjate que lo que comentábamos justo antes, que al final los amantes del ayuno prolongado también son fan de disfrutar de unas comidas típicas en España y en el resto del mundo, de compartirse buenos planes de restaurantes tops. Al final yo creo que se trata de encontrar un buen equilibrio entre disfrutar del placer de comer siendo cada vez más conscientes y manteniendo la salud a un nivel óptimo. Y para eso el ayuno prolongado es una herramienta fantástica y demasiado desconocida según mi punto de vista. Uh-huh. Cuéntanos un poco, porque es verdad que a todos hoy en día nos suena la palabra ayuno, Uh-huh, lo escuchamos en cualquier medio de comunicación, en uh-huh, redes sociales, probablemente lo relacionamos con que tiene efectos beneficiosos para nuestra salud, que ahora los vamos a comentar, uh-huh. pero ¿qué es exactamente un ayuno prolongado? Sí, es verdad que en España, sobre todo, se utiliza la palabra ayuno y se interpreta más el ayuno intermitente como tal que Uh-huh. como un ayuno No es lo prolongado. mismo ayuno intermitente que prolongado. Bueno, es muy diferente y de hecho, si tú miras un poco en un buscador como Google, en Francia, en Alemania, en Italia, lo que es ayuno, Google te va a dar resultados respecto al ayuno prolongado porque se entiende que ayuno es prolongado. Lo que pasa es que el ayuno intermitente en España ha hecho tan boom que al final se asocia ayuno con ayuno intermitente. Pero Quizá, porque aquí comemos mucho, a lo mejor, puede bueno, ser. tal vez porque, mira, yo tengo Y a la mínima una. que no comes algo ya es ayunar. Sí, bueno, según la ciencia, el ayuno Uh-huh. empieza a las 16 horas y Uh-huh. pronto empezará a las 12 Uh-huh. horas, Uh-huh. pero realmente creo que o sea, algo que condiciona un poco a algunas personas en España y es que han pasado mucha hambruna en la guerra civil. Me dirás que en Francia también por la guerra mundial y tal, pero yo creo que en España ha sido aún más fuerte y en el inconsciente de la gente pensar en algún momento pagar un retiro, porque no solo se trata de ayunar, sino de disfrutar de un retiro de ayuno prolongado, pagar un retiro para no comer es algo que a algunos todavía no le encaja, ¿no? Cuando realmente, y ahora lo hablaremos,
los beneficios del ayuno van mucho más allá de no comer, ¿no? Aquí en España es que tenemos, sabes que tenemos a nuestras abuelas que siempre se han encargado de que coma el niño, que coma el niño y nos gustaba ver al niño gordito. Mm. Cuidado con eso porque sabemos que gran parte de la salud de nuestro futuro se condiciona en la infancia y sabemos que la alimentación es algo fundamental. El 80% de nuestra salud en el futuro viene de nuestros hábitos de vida de la infancia, en la cantidad de ejercicio físico que hacemos y en lo que comemos. Entonces es súper importante. Quiero, Damien, que a partir de qué tiempo el ayuno comienza a tener efectos beneficiosos para nuestra salud. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar sin comer para obtener beneficios? No me refiero solo a nivel físico, Mm. sino a nivel, imagino, también mental, porque puede tener algunos beneficios. Sí, a ver, a día de hoy lo que dice la ciencia es que el cuerpo tarda 16 horas en empezar a regenerar sus células y 24 horas a producir células madre. Entonces, si partimos de esa base, ya supone un problema con el ayuno intermitente porque justamente la gente que piensa hacer un ayuno intermitente de 16-8, según lo que come para romper ese ayuno intermitente, ya pierde muchas veces los beneficios de las 16 horas que empezaban a actuar en su cuerpo. Si nos vamos a la rama del ayuno prolongado y de los beneficios, un ayuno prolongado realmente empieza a ser prolongado a partir de que el tercer día se haya acabado, es decir, a partir del cuarto día, porque por un cambio metabólico que se produce en el cuerpo, que tarda entre 48 y 72 horas digamos, en activarse, pues no podemos hablar de un ayuno prolongado verdaderamente. Entonces, para lograr un boost en tus hormonas de crecimiento, para lograr un boost de LH, que es el productor principal de nuestra testosterona, para lograr un reset hormonal en el caso de las mujeres, para lograr unos beneficios respecto a unos efectos que no nos gustaría tener como mujer en el momento de la menopausia, etcétera, etcétera, realmente un ayuno prolongado debería de durar unos 5 días. Mínimo, Mínimo, mínimo mínimo, 5 días, ¿no? mínimo, y yo creo a día de hoy lo que podemos decir es que sin supervisión, sin necesidad de una supervisión médica diaria, cualquiera podría hacer 10 días siempre y cuando hayamos validado previamente con un médico. Eso lo digo yo porque es como yo veo el ayuno a día de hoy, pues la posible entrada en un ayuno prolongado, porque hay algunos casos, seguramente lo hablaremos. Personas diabéticas, a lo mejor, ¿no? Personas con diabetes tipo 1, Ujú, aunque pueden ayunar, desde luego lo descartaría totalmente ujú, sin presencia médica. ujú, Personas con caquexia, que es ujú. bajo peso, lo Desnutrición, especificamos, personas muy desnutrición, delgadas. problemas de anorexia o de bulimia, Ujú, trastornos alimenticios de forma general, ujú, gente que tiene una depresión profunda sin tratamiento, ujú. hipertiroidismo también sin tratamiento. Bueno, son ¿Tú perfiles. lo recomiendas, por ejemplo, en personas con un nivel de estrés importante? Porque es muy frecuente hoy en día en la sociedad. Y Depende. parece que, imagínate, ¿no? Activar nuestro Sí, organismo a un nivel tan elevado puede ser beneficioso también. es discutible. Si asociamos el estrés, yo creo, a la ansiedad, yo creo que una de las mejores herramientas que podemos tener es el ayuno. Si asociamos el estrés a un estrés corrosivo, que me dirás que es bastante similar en algún caso, ¿no? Y un estrés emocional, que estás a flor de piel, muy cansado, porque mentalmente hay mucho ruido, entonces tal vez la mejor manera no es meterte en un retiro de ayuno prolongado desde ya. ¿Qué tipo de persona nos dirías tú que puede beneficiarse de un ayuno prolongado? Para los que nos estén escuchando hoy y decir, yo creo que a mí podría venirme bien hacer un ayuno prolongado. Hombre, realmente hay muchos perfiles, es más fácil decirte los que no pueden, pero típicamente los clientes que vienen a un retiro de ayuno, pues van a ser los típicos empresarios que justamente sufren de estrés o después de una temporada dura de haber mantenido un hotel, un restaurante o después de haber vendido la empresa y tal, pues vienen a recuperar energía. Yo asocio mucho el ayuno prolongado, o sea, la voluntad de hacer un ayuno prolongado a un cambio en tu vida, un cambio profundo, ¿no? Un cambio de, no sé, un cambio profesional, un cambio personal, un momento que realmente estás impactado y dices, he probado de todo, nada me ha funcionado, estoy un poco desesperado y ya que estoy me tiro a la piscina y justamente es cuando vas sin expectativa ninguna que te llevas ahí una bofetada de bienestar y de salud en el que tú ya habías pensado que nunca ibas a poder conectar con eso, ¿no? Pero son gente de todo tipo, básicamente mujeres de unos 50 a 55 años, ese es el perfil típico que acude a un retiro de ayuno.
Yo creo que a día de hoy, más allá de los beneficios de salud, es una terapia transformadora que acompaña al cambio y entonces cualquiera que se identifica en un momento de este estilo y que además quiere cuidar de su salud, pues Ujú, podría ujú. pretender Sí, acudir. porque los beneficios son realmente múltiples, ¿no? No es solo un beneficio físico, Mm, sino que también obtenemos beneficio psicológico, ese boost de energía mm, para resetear nuestra mente. Yo quiero que nos digas, oye, porque todos tenemos miedo de decir, si yo estoy 7, 8 horas sin comer y me encuentro muy mal, mm, me pongo con muy mal estado de ánimo, mm, cualquier persona, o sea, realmente vamos a sufrir hambre, vamos a mm. pasarlo mal haciendo un ayuno prolongado. A ver, el ayuno es como muchas cosas en la vida. Si tú te preparas, entonces tienes que el trabajo que has hecho, ¿no? Ujú. Entonces es cierto que hay que apuntarse a un retiro con un poquito de antelación, a hacer la preparación que te enviamos, que es una preparación básica, fácil, que dura 10 días, pero que realmente el compromiso con uno mismo son Ujú. los 3 últimos ¿Es una días. preparación que es física o también con una serie de ejercicios de mindfulness? No, a ver, física, si quieres salir a caminar y entrenarte Ujú, un poco porque resulta que eres muy sedentario, pues te va a ir bien, pero es una preparación más bien nutricional, ¿no? ujú, Y que acompaña a que tú estás dispuesto a ir a un retiro de ayuno y sabes a lo que vas. Entonces, inconscientemente también te preparas al, al, al hecho de no comer, ¿no? Pero realmente nos hacemos un mundo. Hay que recordar verdaderamente que el ser humano está diseñado en su ADN, estamos preparados para vivir periodos de carencias mucho más largos de los que nosotros estamos hablando aquí en este podcast y que por naturaleza, a día de hoy en esa sociedad, podríamos decir que ayunar es un arte, porque estamos en una sociedad en la que realmente tenemos muchísimos excesos, muchísima abundancia, y el arte de ayunar es darse cuenta que en esa sociedad de abundancia la salud pasa por justamente dejar de comer voluntariamente un tiempo y potenciar nuestro cerebro. Me estabas preguntando a nivel emocional, a nivel mental, ¿no? Antiguamente, cuando nosotros íbamos a cazar, porque por escasez de comida, normalmente íbamos a cazar en un estado de ayuno, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ayunamos? El cerebro fabrica nuevas neuronas que nos hacen más potente y eso lo tenemos grabado en nuestro ADN. Cuando ayunamos, el cerebro produce neuronas de mayor calidad debido a que ya no se nutre de nuestra glucosa, de nuestra reserva de glucosa, y se nutre por un aporte de cuerpos cetónicos. Para eso tienes que pasar por esos 3 días y decir a tu cuerpo, ¿no?, de activar ese protocolo de supervivencia en el que va a sustituir para el cerebro, que es un verdadero adicto, eso lo tenemos que decir ujú. también, nuestro cerebro es un verdadero adicto a la glucosa, o sea, pesa 2% de nuestra masa corporal y se consume el solo casi el 20% o más de nuestro aporte de glucosa diario. Es el órgano Entonces, que más energía consume, el cerebro. por supuesto, y de repente le dices que una vez que ha consumido la reserva de glucosa en nuestros músculos, una vez que ha ido a rascar lo que tenía Tiene que en el cambiar hígado, todo el metabolismo para poder obtener energía, ¿no? efectivamente, y esa es la magia del ayuno. Ujú. Entonces la gente no entiende y piensa, no, 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 es que yo cuando me salto una comida en la que no estaba preparado, y ahí está la clave también, típicamente estoy trabajando todo el día, digamos, juntado una serie de reuniones que no he podido desplazar, me encuentro a las 5 de la tarde con un dolor de cabeza. Claro, es que me he bebido 3 cafés esta mañana, ¿cómo no voy a tener dolor de cabeza? Encima no he podido beber el agua suficientemente, me había hecho un mundo de comer correctamente este mediodía y resulta que no he comido. Me estreso y me mareo, me siento mal y pienso, cómo no voy a comer 7 días y una tarde me está costando? Pero es que no tiene nada que ver y por eso es tan importante también de asociar el ayuno con el retiro de ayuno. O sea, aquí la gracia es poder retirarte y aprovechar ese tiempo para considerar un poco tu vida y decir, ¿dónde voy? ¿Qué hago en esta vida? ¿Y qué quiero hacer? Porque realmente el ayuno es una terapia que una vez que hayas hecho caer esa creencia de que vas a tener hambre, cosas que es mentira, porque el primer día damos una purga, es un laxante que vacía tu intestino, no lo limpia, pero sí que lo vacía, por lo tanto te quita los estímulos, estás en un grupo de 15 20 personas que han venido para lo mismo,
a pesar de hacer un ayuno, es un ayuno de tipo Buchinger, también hay que decirlo, porque las dos principales familias del ayuno es el ayuno hídrico y el ayuno tipo Buchinger. Nosotros abogamos por el ayuno de tipo Buchinger, por lo tanto hay un licuado por la mañana que se adapta O sea según... que realmente sí consumes algo de alimento. O No sea, es ayunar al 100%, hay líquidos. o sea, no consumes algo de alimento a propiamente dicho porque no masticas, ¿bien? Pero este licuado que no contiene fibra y tiene aproximadamente unos 220, 250 kilocalorías, lo que te da es un aporte ortomolecular, justamente hablando de laboratorio y de la suplementación, básico mínimo para poder hacer una caminata, para pasear, para salir, para oxigenarte, para reforzar tus músculos, quemar tu grasa, la grasa visceral, la grasa de forma general que tenemos de sobra en esa sociedad, cuando sabemos que más o menos un cuerpo adulto debería de tener entre 10 y 15 kilos como mucho de grasa. El promedio en España es tener 22, 23, 24 kilos. Somos una sociedad ya no solo en España, de forma general Estamos en Europa, sobrealimentados, nos sobrealimentado. sobrealimento y acabamos Sí, acumulando grasa y grasa visceral, que es la que acaba destrozando nuestro sistema hormonal y metabólico y es la totalmente. que acaba generando pues, la mayor cantidad de factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, resistencia a la insulina, Exacto. diabetes. Se relaciona también muchísimo con los niveles elevadísimos de cortisol y de adrenalina que tenemos consecuencia del estrés, de dormir poco y mal y de la Estás al día. sociedad hiperproductiva que hay. Y Estás al creo día, que al final Aurelio. esto es como un reset total de no Mm, solo nuestro metabolismo físico, sino también para potenciar nuestra mente, ¿no? mm, Y hay una frase de Gandhi que creo que me venía bastante a cuento con todo lo que mm. tú nos estás contando, que es que el ayuno es el arte de vivir sin necesidad de comer. Es fortalecer el espíritu para mejorar nuestro cuerpo, ¿no? Hay otra frase, esta frase no la conocía, ¿ves? Pero hay otra frase de él que decía que el ayuno, o sea, que sus ojos le servía para ver el mundo exterior y el ayuno para ver su mundo interior. Y resume muy bien también el viaje interior que te ofreces a ti mismo cuando pretendes hacer un retiro de ayuno, porque una vez que hayas perdido ese miedo de no comer, de hecho tenemos en los retiros de mi ayuno un porcentaje de más de 40% de repetidores, ¿bien? Repiten porque vuelven o sea, para volver a sentir la energía que sintieron aquella vez que salieron o sea, después de su primer ayuno, pero también porque nos volvemos adictos, ¿no? A esta práctica que nos abre un mundo que desconocíamos en esa sociedad de donde no estamos sobrealimentados y descubrimos que sin alimentarnos esporádicamente, pues logramos un nivel de salud mucho mayor que alimentándonos, ¿no? Y de hecho hubo un estudio científico en California que ha revolucionado o sea, yo creo que en los 150 últimos años no ha habido otro estudio que haya revolucionado tanto el mundo de la nutrición en el que hicieron ayunar 14 horas seguidas ratones de laboratorios y el resto del día podían comer pues el mismo tipo de comida que el otro grupo de ratones podía comer ellos durante todo el día, es decir, sin respetar ningún ayuno intermitente para empezar, y vieron en el transcurso de los 15 primeros días ya un cambio radical cognitivamente, a nivel de salud, a nivel de peso, a nivel de circulación de sangre, y cuando publicaron ese estudio, el mundo científico quedó bastante, digamos, o sea, cuestionó bastante este estudio pensando que a lo mejor no, o sea, había algunas carencias y demás, ¿no? Entonces lo que hicieron es cogieron esos ratones que habían engordado y le hicieron hacer el ayuno intermitente que los otros habían hecho previamente y recuperaron su salud. Entonces ahí sí que han conseguido demostrar los cambios metabólicos que podemos lograr con un simple ayuno intermitente, ¿no? Para que tengamos una idea de lo que podría proporcionar, ¿no? Un ayuno prolongado, o sea, un ayuno prolongado de unos 7, 10 días te elimina, te quita la diabetes tipo 2. No quiero, digamos, vender ninguna expectativa muy alta para las personas que nos escuchan, pero Estamos hablando que tenemos evidencia para decir que el por ayuno supuesto. prolongado tiene el potencial para poder curar incluso algunos casos de diabetes tipo 2. Totalmente, o sea, la mayoría de los casos de diabetes tipo 2 a día de hoy se deberían de solucionar con un ayuno prolongado, por supuestísimo. Evidentemente,
no es ninguna magia. Si tú haces un ayuno prolongado y 2 meses más tarde, digo 2 meses porque tomo en cuenta pues el periodo de seguimiento, los famosos follow-up, ¿no? Como decimos, ¿no? De a ver cómo la persona se comporta, cómo vuelve en la vida real, etcétera, etcétera. Pero si aplicas unos cambios, el cambio es brutal. Si vuelves a tu rutina anterior, no Vas a habrá volver a la milagros. misma situación que tenías previamente, Exactamente, claro. ¿no? Pero O sea, que es un antes, camino de aprendizaje realmente que parte del ayuno, pero resetea nuestra mente para que cuando volvamos a nuestra rutina, esa hiperproductividad que tenemos y que queremos mantener, porque a todos nos gusta ser eficientes en nuestro trabajo, mm, ser felices con nuestra familia, mm, pero al final acabamos muchas veces sacrificando nuestra salud porque nos escapamos por la comida que nos da satisfacción, acabamos comiendo más de la mm, cuenta y en este sentido es como un camino regenerador a mm. nivel también mental para que luego a partir de ahí pues puedas cambiar tu vida, ¿no? Pero a mí, Aurelio, me parece bien que podamos disfrutar de la comida incluso para solucionar momentáneamente problemas emocionales, ¿no? O sea, cuando digo me parece bien, me parece hasta sano, Ujú. porque somos energía también y es normal que en Tenemos que algún... aprender a relacionarnos bien con la comida, que un día Totalmente, comas más o que comas exacto. una porquería, pues realmente no te debe de perjudicar a tu organismo porque no lo va a hacer y tampoco tenemos que castigarnos mentalmente porque no hay realmente un motivo suficiente para que sea un problema. Eso es, pero tenemos que tomar en cuenta que el ayuno realmente también te sirve como cuando la gente te dice me he descontrolado, ¿no? Entonces te sirve para poner orden de nuevo, o sea, tener recuperar este poder que es tuyo de decir yo puedo decidir, yo me siento fuerte y si esta noche he decidido de saltar la cena, no voy a tener hambre porque he realizado un retiro de ayuno prolongado y ahora me da suficientemente confianza como para poder saltar una cena de vez en cuando. Ujú, Recupero una flexibilidad metabólica. O ujú. sea, la flexibilidad metabólica y la resistencia a la insulina, que son palabras ahora desgraciadamente que son demasiado de moda debido a la salud que disponemos aquí en Europa, tienen repercusiones sobre la grasa visceral, sobre la grasa abdominal, tienen repercusiones, como has dicho antes, sobre el sistema cardiovascular y al final un ayuno prolongado te permite reequilibrar eso, recuperar tu flexibilidad metabólica, explicar a tu cerebro, digo explicar, recordar a tu cerebro que no solo el recurso energético está en la glucosa, sino que también está en la grasa. Y eso es el milagro del ayuno, Ujú. de recordar que el cuerpo se adapta. Y cuando la gente te dice, ¿para ti qué es estar en salud? ¿No? Tú ves en la calle la cantidad de gente que te puede pitar porque una persona te ha hecho, pues se ha colado en la fila, en el coche o está al teléfono y tal. O sea, al final para mí la salud es tener una capacidad adaptativa a cualquier estrés que nos viene encima, ¿no? Podemos hablar de la homeostasis y de la Ujú, hormesis, ujú. ¿no? Que son todas aquellas técnicas naturales que disponemos como seres humanos. Nuestro cuerpo se equilibra, se regula, se autorregula. Correcto, para poder reequilibrar nuestro cuerpo y estresarlo voluntariamente en un momento determinado para poder hacer, bueno, para poder dar, digamos, contenido a este dicho que tenéis en español, que todo lo que no mata Engorda. te hace más fuerte. Aquí se dice te engorda. Fíjate que antes hablaste de los niños. España durante muchos años, desgraciadamente, ha tenido el récord europeo de la obesidad infantil. Incluso algunas veces ha rozado con el mismo porcentaje de la obesidad infantil que hay en Estados Unidos. Y Mm. yo creo que nos merecemos otro tipo de salud aquí por la educación y justamente porque todo lo que no mata engorda. No, todo lo que no mata te hace más fuerte. Y la hormesis es eso. Y la hormesis es el ayuno prolongado, son los baños de agua fría. ¿Cómo reaccionarías si te pusiéramos en una bañera llena de hielo con un agua a 2 grados durante 3 minutos? ¿Ah? ¿Qué ¿Lo hacéis eso repercusión? en los retiros de ayuno prolongado? ¿Hacéis también baños de agua fría o...? Estamos pensando en incluirlos Ujú, porque creo que yo lo probé, lo disfruté, me encanta como una persona como Wim Hof lo ha difundido en Europa y en el mundo de forma general. Creo que es un método muy sano y al final nos acerca a lo que somos, ¿no? Lo que todavía no me queda claro es en un ayuno ujú, pierdes un poco de temperatura corporal y según para quién, pues el riñón puede sufrir un poco, el estómago también, aunque no esté digiriendo, ujú. no sería demasiado bueno de enfriarlo y tal. Entonces, me estoy cuestionando si realmente lo Si aplicar podríamos ambas incluir, técnicas juntas, pero ¿no? yo creo que hasta un cierto punto, sin meternos en un agua a 2 grados,
podemos perfectamente durante un ayuno meternos en un agua a 12 grados, 14 grados, en un mar, en una piscina exterior, en invierno, sin correr ningún riesgo. Y son esas estrategias, no te digo de hacerla todos los días, pero que de vez en cuando vas introduciendo en tu vida la apnea, las pesas, ¿no? Ujú, Hay cuatro o cinco, ¿no? Ahí ujú. estamos, en el ayuno prolongado, la apnea, la pesa, el tema el asunto del agua fría y podríamos decir también el rendimiento alto cuando vas a correr y te metes a pulsar a 140, Ujú. 150, 160 si eres muy joven en un momento determinado para ver cómo reacciona tu cuerpo, ¿no? Para adaptarte a cualquier Me situación. llama la atención que al final, pues todas estas técnicas, aparte de sus beneficios orgánicos en nuestro metabolismo y en Mm, nuestro sistema hormonal, son todo como técnicas un poco rompedoras con nuestra estabilidad del cerebro. Tú mm, sabes que nuestro cerebro pues es de rutina y nos pide hacer siempre lo mismo y lo mismo suele ser lo más fácil y lo más rápido, lo que más le satisface. Por eso pues nos gusta la comida rápida, es mm, muy salada, tiene alto contenido en azúcar mm, y al final pues nuestro cerebro la va pidiendo. Nos gusta pues después de un día estar cansado pues no hacer ejercicio y obviamente a mm, tu cerebro tampoco le gusta meterte en una piscina muy fría porque claro. te vas a sentir que estás sufriendo y tiene que adaptar rápidamente todo el metabolismo y yo creo que muchas veces hacerlo de una manera voluntaria sirve para intentar reprogramar ese modo automático que tiene muchas veces nuestro cerebro y que de manera inconsciente creo que nos acaba en muchísimos casos generando problemas de salud físicos realmente, aunque es un problema de programación inconsciente. Totalmente, y haces bien de hablarme del cerebro y de la búsqueda de placer rápido, de la dopamina, ¿no? Porque justamente con las redes sociales y con el tipo de comida que tenemos a día de hoy, los jóvenes, pero los adultos también están frente a eso, tenemos un problema de dopamina ficticia, ¿no? O sea, es decir, todo lo que no es real a través de las redes, a través de esa comida, que nos da un placer muy corto, que al final engaña muchas veces el cerebro, o sea, si nos quedamos en el mundo de la alimentación, podríamos decir que engaña el cerebro por una alta dosis de azúcares rápidos que entran en sangre, que obligan la insulina a disparar y que al final aceleran el envejecimiento. Y acabarás el podcast diciéndome que el ayuno es una panacea, pero de alguna manera es la panacea, por supuesto, y no la es porque sí in situ, sino que la es por el tipo de sociedad en la que estamos viviendo actualmente. Si no, no lo sería tanto. Pero evidentemente, un pico de insulina en tu cuerpo hace que te envejeces más y el ayuno, entre muy pocas otras terapias, podemos decir que es una terapia también no invasiva para envejecer. O sea, para rejuvenecer, mejor dicho, o sea, para luchar contra Para el evitar que nuestras envejecimiento, células mejor envejezcan. dicho, exacto. Entonces, evidentemente hay todo un ciclo de autofagia y de regeneración de células que a día de hoy se ha demostrado hasta que para acompañar tratamientos en quimioterapia, en radioterapia, para luchar contra según qué tipo de cáncer es muy efectivo, básicamente por el simple motivo de que las células cancerígenas se adaptan y comen normalmente mucho más glucosa Ujú, que otra cosa en el efectivamente. cuerpo, aunque últimamente hemos visto que se están adaptando cada vez más y son capaces también de nutrirse de las reservas de grasa. A mí, mira, te voy a interrumpir un Mm, momento porque me llama bastante la atención. Yo hablé precisamente de esto en redes sociales ujú, y puse un clip precisamente diciendo que el cáncer en personas jóvenes era de las enfermedades que iban cada vez aumentando más. El diagnóstico es cada vez más frecuente y que precisamente la mayor parte de cánceres en la que vemos más incidencia, es decir, que están aumentando, son cánceres que metabólicamente son muy dependientes de los niveles de glucosa y de la insulina. Entonces, creo que tiene bastante relación con lo que tú me estás diciendo, cómo realmente el excesivo consumo de glucosa puede hacer que algunas personas desarrollen o su cáncer crezca más precozmente por unos malos hábitos alimenticios. Te lo digo porque yo como médico me he encontrado pacientes a los que su oncólogo pues, les ha dicho que puede comer lo que quieran. mm. Y creo que eso pues es un error importante. Es un drama que un oncólogo diga eso. Yo creo que a día de hoy, lo que yo que participo mucho frecuentemente a congresos internacionales sobre el ayuno, participé en uno en Francia el año pasado y una eminencia de la oncología francesa decía que actualmente hay tantas evidencias sobre el ayuno versus el cáncer de forma general. Y esas palabras hay que recordar que van fuera de caquexia, es decir, fuera de problemas de peso en un cáncer, ¿no?
para un oncólogo a día de hoy, no hablar a su paciente del ayuno es una responsabilidad. ¿Vale? Y en Francia, humildemente, se considera que lo que es sobre la oncología integrativa, tenemos 20 años de retraso sobre Alemania. ¿Vale? No quiero hacer pasar a España por el último de la fila porque no sería válido y en muchos aspectos España lidera en Europa y en el mundo en otros sectores, pero podemos decir también que en este sector concretamente no vamos adelante, por supuesto que no, y me sabe mal que en el siglo XXI un oncólogo pueda decir eso, salvo que tenga la certeza que dentro de 15 días esta persona se va, pues evidentemente no, ya no hace falta luchar Claro, contra no nada, son ¿no? casos tan Pero, extremos, no pero, son pero casos tan si extremos. realmente está en sus manos el poder de mejorar, incluso ya no te hablo yo de curar, cuidado, ¿no? Estoy hablando de mejorar el estado de la Que también, persona. imagínate, hacer ayuno puede ser más potente que muchos quimioterápicos. Yo no quiero entrar digamos, en un debate en el que lo que es mejor. Yo creo que, Obviamente no queremos decir que ah, los pacientes oncológicos pues no sigan su tratamiento de referencia, claro, su cirugía, su mm, radioterapia, su quimioterapia, obviamente siempre indicada por su oncólogo, mm, pero hay muchos casos en los que el ayuno también puede ser una buena herramienta que les aporte más calidad de vida, más esperanza de vida, quizá incluso disminuir la progresión. Yo creo que hay bastantes estudios, obviamente en personas no tantos, porque es algo que estamos empezando a conocer hoy en día. Precisamente yo creo que los médicos pecamos de que no nos han enseñado esto suficiente en la facultad y nos falta ese punto de vista integrativo. Al final siempre como médico pensamos en que tenemos que poner un tratamiento y nos lo hacemos con una medicación o mm, una operación, mm. pero o una intervención, pero nos olvidamos muchas veces de medidas del estilo de vida tan importantes como el ayuno. Y partiendo de esto, como hemos estado hablando antes, es que es verdad que hay otros países de Europa muy cercanos a España, como Francia o Alemania, donde parece que ya estas técnicas de ayuno prolongado se utilizan en algunos tipos de pacientes, incluso está cubierto por la seguridad social. Bueno, en Alemania el ayuno está cubierto por la Seguridad Social y tienes 6 hospitales públicos alemanes en el que hay 6 meses de lista de espera para poder acudir a un ayuno y lo que más curan es a la diabetes tipo 2, la hipertensión, fibromialgia, fatiga crónica, todo lo que es referente a las enfermedades Forma parte muchas autoinmunes. veces todo del mismo síndrome metabólico, ¿no? Totalmente, pero volviendo al cáncer, yo te diría que el ayuno en muchos de los casos contribuye a mejorar la efectividad del tratamiento. Ujú. Y esa frase pesa, o sea, es decir, estamos diciendo que una persona, ahora lo que nos enseñan los estudios, ¿no? Según qué tipo de cáncer, una persona que practicaría un ayuno prolongado de 24 a 48 horas antes de una sesión de quimioterapia y justo después, podría mejorar su porcentaje de curación. Pero no estamos diciendo que el ayuno sin la quimio cambie Claro, el obviamente. tema, ¿vale? Incluso podría llegar a decir que una persona con cáncer, a quien le hemos dicho, por ejemplo, una mujer de cáncer de pecho, ¿bien? Y le estamos diciendo que no va a haber otra vía que hacer una ablación de pecho. Pues no pierde nada, no pierde nada en hacer un ayuno en una clínica o bajo supervisión médica de 15 días, ¿bien? Acompañado, supervisada, y de volver a hacer una mamografía antes de decidir si realmente esto vale una intervención o no. Porque en 15 días todo cambia. Y lo que te quería decir antes es, tenemos claro desde 2011 por Walter Longo que durante un ayuno las células cancerígenas sufren mucho de la carencia de azúcar, ¿bien? Y las células que están bien están más fuertes, por lo tanto reaccionan mejor a un tratamiento de quimioterapia. También hay que decir que por el lado de la quimioterapia ha habido muchísimos avances y pronto, y yo creo que ahí la inteligencia artificial nos va a ayudar también mucho en poder tratar al milímetro a las zonas que queremos tratar, pero realmente lo que se ha visto últimamente es que esas células también se adaptan. Pero no pasa nada, se adaptan y justamente el ayuno permite despejar el terreno y luego viene la medicina y dice, pues ahora que está despejado, vamos a tratar esas células que se están adaptando y les vamos a dar justamente lo que no quieren recibir para poder luchar contra ese cáncer tan agresivo y ver cómo reacciona el cuerpo. Y es un campo, vamos, yo no soy médico, pero es un campo que me chifla, perdóname la palabra,
porque es todo un reto. O sea, al final curamos apenas 50% de los cánceres. Es la enfermedad del siglo. Decías antes, para mí es un drama, y ya lo he escuchado de parte de otros médicos, hablando de que hay muchos cánceres que llegan de manera muy temprana y es un desajuste que enseña que hay algo que no estamos haciendo bien y en este sentido lo hemos visto con el tema del COVID y demás, vivimos en una sociedad sistémica en el que cada país depende del otro, en el que cada industria depende del otro, en una sociedad de muchos conflictos de intereses, y esto no es un tabú que tener que decirlo, y yo creo que el cambio, de forma general, no lo podemos esperar desde el sistema público, no lo podemos esperar desde los estados, porque no va a venir, o si viene, vendrá muy tarde. Tenemos que activar nosotros despejándonos y intentando luchar con todo lo que hay, todo lo que sabemos, y en este sentido estamos en una sociedad en la que construimos nosotros nuestro suicidio de la especie. Es decir, ahora mismo somos 8.000 millones de personas en el mundo, hay 58 millones de personas que mueren cada año y de esos 58 millones hay unos 30%, 35% que mueren de las industrias que nosotros fabricamos. Es decir, mueren por la contaminación, mueren por la manera de comer, mueren por las armas, mueren por fumar, mueren por beber y muy pocos mueren por drogarse y al final, hablando de autosuicidio, porque es una palabra que muchas veces usamos como para captar la atención, ¿no? Hablando del suicidio, esto representa menos del 1% de los muertes, es decir, el ser humano en sí no quiere morir, pero fabrica sus armas de autodestrucción. Y ahí vamos en el hecho de que para cambiar esto nos va a costar muchísimo, y por eso volver a hablar del ayuno prolongado, volver a hablar de esas técnicas de baño de agua fría, intentar preocuparse por su salud, también hablando de la epigenética, de practicar esas meditaciones en el que tú te visualizas estando bien, siendo consciente de lo que es una diferencia entre una sociedad en la que estamos confortable versus una sociedad de bienestar, que para mí es muy diferente, ¿no? Tenemos un confort que si ahora queremos comer, encargamos y hasta un globo nos aporta de comer, bien, pero esto no es bienestar. El bienestar es poder disfrutar con tu familia, poder desconectar de las redes sociales sin que tu cerebro te pida otra vez una pantalla en la Es que las volver a la imágenes... dopamina real, ¿no? Es Dopamina real, encontrar esa dopamina real. satisfacción permanente que te da unos niveles de dopamina altos de manera prolongada y no por un placer inmediato porque el globo te traiga la comida o estás swipeando en redes sociales lo primero que ves y claro, tu cerebro cada vez te va a pedir más porque crea una dependencia terrible por ese estado de boost mental que te Totalmente. origina la dopamina. Totalmente, y tirar hacia una sociedad también menos individualizada, en el que volvamos a abrazarnos, en el que volvamos a preocuparnos del otro, que son cosas que cualquiera podría estar escuchando y diciendo, pero a ver, ahora mismo no están aportando nada porque están diciendo cosas que ya sabemos. Sí, las sabemos, pero el secreto es que ya nos las hemos olvidado, porque son tan evidentes que pasamos de ello. Pero Sí, que muchas veces las sabemos y tampoco las aplicamos, no sabemos cómo aplicarlo a mm, nuestra vida, porque todos sabemos que tenemos que mejorar nuestra alimentación o comer más saludable, todos sabemos que tenemos que hacer deporte, todos sabemos que tenemos que irnos a la cama para dormir 7 horas, mm, todos sabemos que tenemos que mejorar nuestras relaciones sociales, pero en la vida real nos cuesta integrar todos esos hábitos en nuestra vida mm, porque estamos en una sociedad hiperproductiva que nos demanda una serie de actividades que no solo es con nuestro trabajo, pues que queremos trabajar y ser los mejores, queremos irnos de vacaciones, queremos, estando de vacaciones nos llaman, queremos estar contentos con nuestra familia, con nuestros amigos, queremos contentar a todo y al mm, final acabamos sobrecargados, ¿no? Y acabamos escapando por esos niveles de dopamina rápidos en nuestro cerebro que nos dan una sensación de falsa bienestar y bueno, que luego al final, como decía Paracelso, el veneno lo hace la dosis y eh, acabamos autodestruyéndonos poco a poco a lo largo del tiempo. Mira que nuestro organismo tiene capacidad de regeneración y de amortiguar, como tú decías, la homeostasis, todo ese daño que le hacemos con el paso del tiempo, pero al final, desgraciadamente, hay unos casos en los que la genética también juega factor fundamental, pero en que aparecen problemas de salud y la mayor parte de las veces, como tú dices, el 80% son derivados de nuestro estilo de vida. Sí, totalmente. Y por eso es un mensaje directo que lanzó en el podcast, que muchas personas piensan que cuidarse, estar en salud es complicado. No,
no es complicado. Hay que volver a unas cosas simples y pensar que tenemos un cuerpo, como lo acabas de decir, que está tan bien hecho que cada hora del día está hecho para que rinda a lo máximo de su capacidad. Y nosotros, sin respetar esos biorritmos, sin respetar esos ciclos circadianos, pues lo que acabamos haciendo es desajustar esa máquina, volviendo al ayuno prolongado mucho más allá de un ayuno intermitente. Lo que hacemos también es volver a resetear esos ciclos circadianos, yéndonos a la cama pronto, despertándonos pronto, haciendo actividad física. Bueno, nada fuera de lo normal, más allá de no comer, que esto ya llama la atención, pero es una manera natural de volver a conectar con uno mismo y obtener al final de la semana una mejor versión de uno mismo, Ujú. ¿no? Y también porque hemos escuchado todos, Djokovic, por ejemplo, Mm, ayunaba para hacer deporte, incluso hemos comentado algunos maratonianos, deportes de alta intensidad, muy demandantes a nivel físico. Pues en este tipo de casos, a personas que hacen, por ejemplo, muchísima actividad física, ¿tú les recomendarías el ayuno de cara a mejorar su rendimiento, a mejorar su metabolismo? Yo creo, a ver, las personas que suelen hacer mucha actividad física, según la edad que tienen y según las ganas también, pueden retarse. Es decir, muchas veces cuando tratamos deportistas, que también nos ha pasado a lo largo de esos 12 años, lo que les decimos es lo que tú valoras que lo haces fácilmente, lo haces sin esfuerzo, no te cuesta, ¿no? Suéltalo un poco, apártalo momentáneamente en tu vida y lo que a ti te parece más difícil, empieza a trabajarlo y vas a ver cómo vas a rendir mejor. Concretamente, una persona que dedica sus mañanas en el gimnasio a ganar músculo, que suelte un poco las pesas, que haga otra cosa, que se ponga a correr, ¿vale? Efectivamente, si tú haces muchas pesas, pues un ayuno, aunque sea intermitente, no te va a servir tanto Ujú. como que si haces un deporte aeróbico tipo nadar, bicicleta, correr, ¿correcto? Entonces, yo creo que ahí se trata de encontrar un combo perfecto para Ujú. poder provocar tu cuerpo a que se adapte que trabaje unos músculos que Se había últimamente olvidado, ¿no? se le ha Se había olvidado, por olvidado. supuesto. Incluido Eso. el cerebro, que también lo ponemos ahí como músculo especial, no, obviamente no es un músculo, pero también forma parte reprogramar toda esa fuerza de voluntad que requiere, obviamente con ayuda, porque no es fácil. Y para todas, lo digo porque seguramente hay muchísimas personas que están diciendo, pero si yo no desayuno y a la una estoy mareado y no puedo, esas personas, por ejemplo, que tienen miedo a hacer ayunos o ayunos prolongados que ya hemos visto que pueden tener pues, todos esos efectos beneficiosos para mejorar nuestra presión arterial, para aumentar la sensibilidad a la insulina, para disminuir la grasa visceral, para producir el factor neurotrófico cerebral derivado del cerebro, que parece que también se relaciona con que También. puedas tener mejor nivel cognitivo y prevenir Alzheimer, y parece que incluso tenemos algunos estudios para aumentar la longevidad a estas personas que les Sí. da miedo porque pues notan que tienen mucha debilidad, que se marean, que no van a poder aguantar tanto tiempo. ¿Qué les recomiendas? Le dirías, oye, puedes hacerlo por este motivo. O tú Sí. tienes casos de gente que lo ha pasado realmente mal físicamente ayunando. No, a ver, nosotros en mi ayuno hemos visto ya más de 3.000 personas, entonces en cuanto más gente ves, pues más casos ves y efectivamente puedes encontrarte de vez en cuando con gente que lo sufren más, ¿no? Pero al final todas aquellas personas que acabas de definir son candidatos típicos al ayuno. Normalmente, si estuviéramos bien, y por eso hablaba de capacidad adaptativa, saltar una comida no debería de producirnos ni mareo ni dolor de O sea, cabeza. realmente a lo mejor es que hay algo en tu cuerpo que no está bien, porque Claro, saltarte una comida no debería producirte ni mareo, ni malestar, ni dolor de absolutamente, cabeza, ni debilidad. Obviamente absolutamente. hablamos en general, pues no caso de a lo mejor personas muy delgadas o que tienen problemas de salud, Mm. hablamos en general, pero no deberías notar eso, ¿no? No deberías Es una señal notar. de que podría haber algo que no está bien. Bueno, es una señal de que estás intoxicado, pero tú y yo lo somos también, ¿no? No tenemos que sufrir por eso. Es un ritmo en el que tenemos que introducir estos ayunos de manera frecuente, yo que sé, una vez al año, 2 veces al Ujú, año, en el que nos podamos cuidar y realmente hay pocas terapias a día de hoy ujú. naturales de las cuales dispone el ser humano para poder cuidarse de esta manera. Pero todas esas personas que has definido anteriormente son candidatos al ayuno justamente porque se encuentran con una dificultad nada más saltar una comida. Eso es,
No hay nada más que decir en este aspecto. Claro. Mm. Y a Y mí... perdóname, pero dime. hablabas antes de la parte neurodegenerativa. Efectivamente, tenemos un gran científico que es Mark Mattson también, que ha publicado muchísimos estudios a favor del ayuno intermitente y del ayuno prolongado para prevenir Alzheimer y otras enfermedades degenerativas. Es un camino también que es bastante desconocido porque el cerebro, ¿no? Es un mundo que controlamos muy poco, pero aquello de decir vamos a proteger nuestra barrera hematoencefálica, que es la barrera entonces que protege nuestro cerebro, pues el ayuno para eso también es perfecto como para reforzar nuestro sistema inmunitario a nivel intestinal, como para prevenir del cáncer. Esas son palabras mayores que antes no hubiera dicho públicamente y que actualmente con los estudios que hay son evidencias. Ujú. No quiere decir que por simple hecho de ayunar vas a evitar de tener un cáncer o de tener una enfermedad neurodegenerativas porque ya sabemos, y tú mejor que nadie, que son multifactoriales y que por lo tanto no solo por cuidar la Pero yo al alimentación, final pienso igual, como la mayor parte de problemas de salud son multifactoriales, mm, para tratarlos no podemos centrarnos en un foco. O no, sea, debemos de tratar todos los problemas de salud de manera multifactorial. Y yo creo que es responsabilidad de todas las personas mm, que se dedican al ámbito de la salud y mía como médico de ofrecer a mis pacientes el mejor tratamiento. Y si el mejor tratamiento, además de una medicación que puede ser necesaria en muchísimos casos, por supuesto. incluye ayunar, porque es verdad que cada vez pues tenemos más evidencia sólida de los beneficios que puede tener a Mm, nivel de salud hormonal, metabólica, cognitiva, mm, estado de ánimo, mm, incluso parece que de algunos cánceres, pues yo creo que si todavía no tenemos la capacidad para que todas las personas que nos dedicamos a la salud podamos saberlo, porque todo este tipo de cosas no están en la universidad, la suerte que tenemos hoy en día es que las personas, si tienen muchísima posibilidad de informarse mm. adecuadamente. Y creo yo que al final todo este tipo de técnicas va a ser las que el paciente se las va a proponer a su médico, o, Es ¿verdad? posible esto, ¿Piensas sí, igual? sí, Vamos, te sí. lo cuento ya a modo personal. Mm, Creo que mucha gente se va a sentir identificada. Yo me intenté saltar la cena y cuando me iba a dormir estaba en un estado de activación que no podía dormirme. Notaba que mi cuerpo estaba muy acelerado y no dormía mal, no ujú. descansaba bien. Probé a cambiar al desayuno y ayunando, y con el desayuno pues a mi estilo de vida, por ejemplo, se adaptaba mejor porque claro, como empiezo a trabajar por la mañana, aunque no haya desayunado, notaba ese estado de activación de mi organismo por el ayuno, claro, me venía bien para rendir más en mi trabajo. Mm, Claro, el problema es que luego llegaba a casa por la noche y me lo comía todo. claro. Me lo comía todo. Te Y lo, creo que los beneficios del ayuno pues me los cargaba. Te lo comías todo seguramente y yo identificaría esa dificultad de encontrar un sueño con una sobrecarga hepática y Ujú. posiblemente hubiera faltado que aguantaras unas noches más Hay que aguantar. para dejar el hígado Ujú. que pueda depurar y que entonces encuentres el sueño con más facilidad. Pero también depende que desayunamos, porque hay un mito aquí en Europa pero en el mundo de forma general, de que tenemos que desayunar dulce. Este Ujú. mito está empezando a caer, pero Ujú. todavía es muy presente Ujú. incluso en los niños. Ujú. Digo niños masculinos, porque los problemas de hiperactividad se ven muchísimo más en el caso de los niños que de las niñas, porque hormonalmente las niñas pues gestionan el azúcar con su cerebro de otra manera que Ujú. los Ujú. hombrecitos, pero realmente deberíamos de desayunar salado. Tú que a ti que te gusta tanto comer Ujú. esos huevos que a mí también me Ujú. encantan Ujú. porque yo creo que además a nivel cerebral también nos aporta muchísimo, pero desayunar huevos por la mañana con un poquito de jamón, un poquito de aguacate, Ujú. tomate, incluso una rebanada de pan no nos va a Ujú. matar. Si tenemos problemas con el gluten, pues Ujú. evidentemente un pan sin gluten, una pieza de fruta. Podemos empezar con una pieza de fruta para meter un Ujú. poquito de fibra y ayudar que la glucosa no pase a la sangre tan Ujú. rápidamente, que sería lo ideal, pero no tenemos tampoco por qué desayunar solo fruta, sería un Error. exceso, un error. Ujú. Meter proteína animal, yo soy partidario de la proteína animal. Si hay gente que tiene problema con la proteína animal y quieren ser vegetarianos o veganos, pues en este caso tiraremos de una proteína vegetal, por Ujú. supuesto, pero en todo caso soltar este enganche al azúcar que al final nos crea
luego problemas de flexibilidad metabólica y nos hace caer en esas trampas Mm. que dentro de 2 o 3 horas vamos a tener una necesidad que es una dopamina ficticia, Ujú. ¿no? Engañando a nuestro cerebro de comer más dulce. ¿No? Aquí en España hay un problema con el desayuno y es que nos cuesta mucho introducir proteínas y abusamos en exceso de hidratos de carbono, sobre Claro. todo provenientes de pan. Mm, Pan que además normalmente no suele ser un pan de calidad, sino procedente de harinas refinadas, generalmente correcto. procesado y congelado. Mm, Bueno, ya sabemos que ese tipo de hidratos de carbono producen unos picos de muy alto. insulina en nuestra sangre para Sí, poder pasar toda esa glucosa a nuestras células. efectivamente. Precisamente esos picos luego van hacia abajo y es cuando notamos ese bajón de energía a Mm, mitad de la mañana y es cuando nos pide el cuerpo comer otra otra vez, ¿no? Y vez. eso es lo que acaba pues Claro. haciéndonos que nos sintamos mal, sin Sí, falta de energía y que tengamos que comer otra vez a mitad de mañana. pero fíjate, Probablemente eso se solucione con más cantidad de proteínas, se que soluciona. nos Bueno, cuesta por nuestro tipo de alimentación. al hilo de lo que dices, yo creo que en muchos de los casos necesitan comer ese pan por la mañana o ese hidrato de Porque carbono. el cerebro lo necesita, al final, tiene esa dependencia. Bueno, porque has cenado. Entonces, como has cenado, pues tienes el rebote de la mañana y dice, bueno, dame Claro, otro pan. Pero si tú no cenas, te aseguro que por la mañana te entra ganas de comer algo muy diferente. claro. Y entonces el cerebro no te va a llamar para el pan. Invitamos a la gente a ¿Ah? que lo pruebe, ¿no? No cenes una Totalmente. noche y a lo mejor, si normalmente estás acostumbrado a desayunar un croissant, Mm, pues a lo mejor tu cuerpo te pide otra cosa. A mí hay algo que me llama también muchísimo la atención, es en referente a los niños, cómo estamos empezando a cambiar un poco, pero los desayunos de los colegios, con los zumos de Brix, mm. los batidos de chocolate con azúcar, y cuidado que si lleva un kéfir, pues a lo mejor le pueden mirar mal al niño. Pues Eh, eso es la sociedad sistémica que hemos montado, ultracapitalista, en el que hay que tener rendimiento, márgenes y tal, y que no va a cambiar fácilmente porque fíjate que a día de hoy hacer un desayuno sano es más caro que hacer un desayuno que no sea sano. Por eso también la obesidad infantil la vemos en una clase social baja ujú, y en la clase social, fíjate que hace 2 siglos los ricos eran gordos y los pobres eran delgados porque no ujú, tenían tanto presupuesto para ujú, comer, ujú. ¿no? Y debían de trabajar mucho. Actualmente la clase social baja tiene tendencia a tener problemas de obesidad más joven y la clase social alta pues tiene tendencia a tener un peso más acorde a Ujú, su edad y a su metabolismo, ujú. ¿no? También la industria se ha encargado bastante de educarnos inconscientemente a lo largo del tiempo, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, el desayuno saludable y era el bol de cereales con Mm, el zumo, que hoy en día sabemos que eso está muy alejado de lo que realmente es un desayuno saludable, pero a lo largo de los años ha ido afianzando en la mentalidad de todo el mundo, el desayuno es la comida más importante y tú relacionabas el desayuno con el bol de cereales y el zumo. Entonces, claro. bueno, por suerte hoy en día pues nos estamos dando cuenta de esto y Mm, estamos empezando a cambiar y la suerte que tenemos es que nuestro organismo, como estamos hablando hoy, pues tiene capacidad de volver hacia atrás, de regeneración y el sí. poder regenerador del cuerpo es, que yo creo que es lo más importante y lo que yo destacaría del ayuno es la capacidad que tiene nuestro cuerpo al De, exponerse a de situaciones a las que no estaba autorregenerarse, sí, acostumbrado de autorregenerarse. O sea que el totalmente. famoso detox Sí, no viene de fuera, el famoso detox viene de dentro y está ya en nuestro cuerpo. por supuesto, pero también al hilo de lo que decía sobre el tema de los desayunos en Estados Unidos, fíjate que la solución que encontraron es inculcar esa moda de comer 5 veces al día. Ha sido tan una bestialidad que al final se han dado cuenta y por eso luego el ayuno intermitente ha venido de moda para contrarrestar un poco esa tendencia. Hemos pasado de un todo a nada. Yo recuerdo en 2012, cuando empecé con mi ayuno en España, los nutricionistas nos miraban mal cuando hablábamos de ayuno intermitente. Hoy en día creo que no hay ningún nutricionista que pueda pasarse de la palabra ayuno intermitente. Entonces espero que sigamos ese camino hacia el ayuno prolongado, como en Francia, como en Alemania, y que nos demos cuenta que tenemos aquí una herramienta fundamental para poder regir nuestra salud desde otra perspectiva. Mm, Y acabaré diciéndote también que realmente yo creo que la industria también se lió porque en los años 70 hubo un estudio sobre la nutrición en el que fomentaban el azúcar en lugar de la grasa,
no exactamente así, sino que decían que la grasa era lo malo, ¿no? Hubo un Hombre, presidente... la teoría lipídica, y Sí, aquí sigue permaneciendo. O sea, sí. yo me encuentro Pues con mis pacientes cuando ahí tienen los estamos, triglicéridos altos o el colesterol alto, lo primero que me dicen es si yo no como grasa. Digo, exacto. lo sé, Mm, sé que usted no come grasa, usted probablemente está comiendo demasiados hidratos de carbono exacto, y exacto. haciendo una inactividad física inadecuada. Mm. Bueno, aprovechando que sé que tú te cuidas y nosotros queremos que te sigas cuidando, quiero que me cuentes ahora en qué momento de tu vida tú te planteaste, porque imagino que tú también haces ayunos prolongados, ¿no? Por supuesto, solo Pues faltaría. quiero que me cuentes en qué momento de tu vida te dijiste, voy a hacer esto. Y antes de que nos lo cuentes, voy a aprovechar la ocasión para darte nuestro pequeño detalle de cómo, ¿de acuerdo? Para que no solo ayunes, sino que para que te suplementes con suplementos de la mejor calidad, que ya sabemos que hoy en día, incluso aunque nos Muchísimas cuidemos, gracias. pueden ser muy útiles, ¿de acuerdo? Luego me lo miro detenidamente y yo te he traído también pues, mi libro que se publicó en 2018, que ya estamos por la Genial. cuarta edición. Mi ayuno. Te lo dedicaré y ahí contamos pues evidentemente toda nuestra experiencia de haber tratado y acompañado a tantas personas y hemos añadido un último capítulo Ujú, del que no hemos hablado hoy que es sobre las ujú. Las mitocondrias porque mitocondrias. Ujú, realmente todo el mundo cuando habla del ayuno habla de la autofagia pero ujú, muy poca gente habla de la mitofagia. En este libro hablamos de la ujú, mitofagia que es fundamental también ujú, para el oxígeno de nuestro ujú. cuerpo y para todo lo que toca a la energía global del ser humano. Pero para responder a tu pregunta, yo con 27 años era un director comercial, como hay muchos a día de hoy, y el dueño de esta empresa para la cual trabajaba era un fanático de los ayunos e iba a ayunar cada año en Francia. Y cuando volvía del ayuno estaba tan cambiado que realmente le levantaba muchísima curiosidad en la empresa y un día me dijo, Damián, yo la empresa que llevo no veo que vaya a sobrevivir a la regulación en España que está viniendo, porque estábamos en el mundo de Internet, y me dijo, yo quiero apostar por los ayunos. O sea, hay 200 centros en Francia, hay una federación del ayuno y senderismo, está cubierto por la Seguridad Social en Alemania, no me explico que solo haya una clínica en España, en Marbella, o que haya un médico en Navarra que promueva el ayuno. Yo creo que debemos proponer el ayuno en España. Y yo pensando, pero este hombre está loco. Y yo que venía del mundo del rugby, no me podía imaginar estar 7 días sin comer. Probé este ayuno con mis 27 añitos y fue una revelación. Ya enseguida supe que iba a ser el proyecto de mi vida. Y realmente creo que cambié, o sea, transformé, bueno, luego pasó, lo que suele pasar en cualquier empresa, ¿no? Los socios luego se van dispersando, yo me quedé al mando del barco, pero lo que realmente hice es cambiar un poco mi punto débil de no ser un médico. Yo pensaba que era un punto débil en su momento de no ser un médico, de no ser un nutricionista, un naturopata, a un punto muy fuerte porque a día de hoy en mi ayuno hay 14 profesionales, no hay ningún gurú que yo sepa y todo el mundo cumple su función. El médico es médico, el nutricionista es nutricionista, el naturopata lo es y realmente hace que podamos personalizar tanto el acompañamiento durante un ayuno y podemos satisfacer tanto pues, los clientes que vienen y que repiten años tras años por sentir y por sentirse cuidado, que también es un tema que podríamos Ujú, comentar aquí, pero nos faltará tiempo. No, no, esa necesidad de sentir mimos, porque a todo el mundo ujú, les gusta, ¿no? ujú, Sentirse mimado y por reconectar, que ya lo hemos dicho, con uno mismo ujú, y trabajar su flexibilidad metabólica y volver a recuperar ese poder que no son conspiranoico diciendo que la sociedad nos lo quiere quitar, solamente digo que todo está hecho inconscientemente para quitarnos ese poder. Y el ayuno te, te hace pisar tierra y te permite, como algunas otras terapias, de recuperar tu poder y no hay nada más potente que para enfrentarte a un cambio, para mejorar tu salud, para ser más consciente, para ser ti mismo, de volver a recuperar ese poder, es decir, a partir de ahora yo me planteo otra vida porque he conectado con esa capacidad de no comer 7 días, que nos lo hacemos como un mundo, que en alguna manera lo es, pero yo cuando descubrí esta herramienta entendí que era fácil y es fácil, solo hay que tirarse a la piscina
y aceptar que si no va bien, que no hay motivo para que no vaya bien, pero si no va bien, hay nadadores a tu lado que te van a meter la boya Ujú. a tu altura para que puedas respirar Ujú. y aprender a vivir en el agua, que al final somos agua también, es un ejemplo perfecto. Ujú. Pues muy bien, Dani. Yo, vamos, diría que tu dopamina es real. Muchas Y nada, que gracias. muchas gracias por darnos esta apertura de mente. Pues sabes que aquí nos gusta hablar de todo, pues es un podcast de salud y creo que, bueno, pues esto probablemente sea uno de los pilares fundamentales de la salud pues a lo largo de los próximos años. Y nada, yo invito a todo el mundo a que pues si le interesa el ayuno y quiere informarse más, pues por supuesto que compre tu libro que se llama Me Ayuno, de Damien Carbonnier. Y encantadísimo de tenerte aquí, ha sido un placer, espero verte de nuevo y sobre todo que pues juntos esta conversación hayamos ayudado a muchas personas a resolver sus dudas y sobre todo a quitar sus miedos. Pues a ver si el próximo encuentro lo hacemos en un podcast o en un retiro de ayuno. Oye, yo me animo, ¿eh? Venga, muchas gracias. A ti.